Hola, bienvenidos una vez más a Monster Tracks. Un placer volver a tenerte con nosotros. Bueno, hoy tenemos de nuevo una entrevista dentro de esta serie de entrevistas que estamos haciendo tanto a técnicos como a productores de la industria, pues un poquito para sacar de su experiencia y de sus opiniones unas conclusiones así que seguro que nos ayudan a crecer como sonidistas, ¿verdad? Hoy tenemos a un productor que también es técnico de sonido directo y técnico de estudio y que para mí es de los mejores productores que podemos tener en este país. Bueno, ha conseguido, gracias a su esfuerzo y a su talento, montar uno de los templos de la música indie, música independiente tanto de pop como de rock. Estamos hablando de los estudios El Lado Izquierdo y estamos hablando de Dani Richter. Bienvenido, Dani, un placer tenerte ahí con nosotros. Pues un placer para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Para ti qué es el sonido? Bueno, el sonido, hay que decir, quitando la definición de lo que es la física del sonido, pues para mí es a lo que me dedico. En realidad, yo no diría que me dedico al sonido, pero me dedico a la música, en realidad, ¿no? Porque el sonido es más amplio. Pero yo me dedico a la parte del sonido que está unida a la música, a grabarlo y a manipularlo para hacer discos y hacer arte con ello, ¿no? Una pregunta, Dani. ¿A ti cuando te viene una banda a tu estudio a grabar, Uh-huh. cuáles son esas características, esas cualidades de la banda que tú más valoras? Que tú dices, jo, a mí me gusta que tengan estas cosas, estas otras. Uh-huh. Bueno, la verdad es que no creo que sea siempre lo mismo lo que valoras en cada una de las bandas, pero sí que hay ciertas cosas que se repiten. Para mí es importante o valoro mucho que sean originales o que tengan una cierta personalidad, ¿no? Porque, claro, llevando tantos años grabando discos, pues ves un poco cómo se repiten ciertas pautas, cómo las modas afectan a los grupos con los que estás trabajando, ¿no? Bueno, me gusta sobre todo eso, que sean auténticos, que sean originales, que no quiere decir que tengan que descubrir la rueda, ¿no? Pero pues dentro de sus influencias y tal, aunque se dejen entrever, pero que formen algo que sea único y reconocible. A mí no hay cosa que más me guste que escuchar los primeros compases de una canción de una banda y decir, son estos, ¿no? Los reconozco rápidamente. Pues eso es una de las cosas que más valoraría. La otra que valoro mucho es el trabajo. Valoro mucho en general a la gente trabajadora. Y entonces, cuando un grupo sea más talentoso o menos talentoso, veo que son muy trabajadores, me gusta mucho esto y me empatizo con ellos y me gusta ayudarles más si puedo, pues porque veo que se lo han currado, ¿no? Esta es otra de las cosas. Y bueno, y la tercera y última, muy importante, pero para mí no es la más significativa, sería pues que tengan esa cosa intangible que hace que unas bandas destaquen por encima de otras, que uno no sabe dominar, ¿sabes? No sabe de dónde viene, y pues esa magia que, además de hacerles únicos y originales, les hace que a otros miles de personas les resulte lo mismo. Eso es importante, pero ya te digo que no es lo más importante. ¿Y la parte técnica requiere un valor o es un poco secundario porque siempre se podrá resolver de alguna manera? Bueno, dentro de unos límites, o sea, quiero decir, por debajo de un cierto nivel es bastante tedioso grabar un disco. Se puede hacer, porque hoy en día la verdad es que se pueden hacer muchas mentiras en el estudio, ¿no? Y puedes hacer que las cosas parezcan lo que no son, pero se hace muy aburrido, ¿no? El trabajo de esa manera. Entonces, se agradece la técnica, pero no me parece ni imprescindible ni uno de los elementos más importantes. En ciertos instrumentos se echa más de menos que en otros. Por ejemplo, cuando estás grabando baterías, pues me parece más complicado hacer que el resultado sea chulo si el batería no toca. Pero, por ejemplo, no me sucede lo mismo con el resto de los instrumentos, donde valoro más la originalidad, la expresividad del músico, a que su técnica sea muy buena. Y ya no a técnica de tocar, sino cuando nos referimos a técnica como los instrumentos, los amplis, digamos el equipo técnico, Uh-huh.
¿Eso también se valora o igualmente podemos saltar vallas con eso? Bueno, pues la verdad es que supongo que cada estudio trabaja de una manera, pero yo en mi caso tengo Backline. muchos instrumentos, mucho backline porque me encanta, porque creo que es donde hay donde se marca una diferencia en cuanto a los sonidos, ¿sabes? Más que en la tecnología más propia del estudio, los micrófonos, los previos y tal, pues, no sé, si estás grabando una batería, pues no hay nada que cambie más el sonido de una batería que cambiarla por otra, ¿no? Totalmente distinta. Entonces, la verdad es que el 90% del uso de instrumentos que se hacen en estudios suelen ser mis instrumentos, o por lo menos, bueno, las baterías, los amplificadores suelen ser casi siempre los míos. Entonces, siempre están en buenas condiciones, siempre tienen buenos parches, siempre están bien afinados, siempre están bien octavadas las guitarras, los bajos. Guitarras suelen traer las bandas las suyas, pero bueno, quiero decir, ellos traen su equipo y si hay algo que no funciona dentro de lo que tienen, yo siempre ofrezco lo mío o si puedo, o si aporta un carácter distinto. Pero no es muy importante que tengan buen equipo porque hay buen equipo aquí. Y tú, vamos a darle la vuelta a esta pregunta. ¿Tú qué crees que buscan los músicos cuando eligen un estudio de grabación? Bueno, yo en mi caso no es que lo crea, sino que se ha confirmado después de muchos años grabando discos, buscan a la persona. El estudio es secundario. En mi caso, vienen a grabar conmigo porque les han hablado bien o porque han escuchado algún disco que les ha gustado el resultado y piensan que puede favorecer esa forma de entender el sonido de un disco, que puede favorecer a su propia música. Creo que hoy en día las máquinas y el espacio es secundario, siempre es importante, todo cuenta, ¿no? Pero creo que al final grabar un disco depende mucho más del factor humano, de entenderse artísticamente, de, de que la persona que te está grabando entienda la estética que tú estás buscando, de que la relación personal sea fluida y bonita, ¿no? Porque cuando estás grabando un disco, pues las sensibilidades están ahí un poco a flor de piel, entonces hace falta entenderse de una cierta manera. Entonces, en mi caso, por lo menos, creo que cuando alguien viene a grabar a El Adquiero es porque viene a grabar con Daniel Richter, si no se va a otro lado. Vale, ¿y tú cuáles dirías que son las funciones de un productor musical? Buena pregunta, porque creo que no hay una sola forma de entender la producción musical. Creo que hay muchos tipos y radicalmente distintos. Si quieres, te los describo tal y como yo los veo y luego te digo dónde yo me veo. Fenómeno, sí. Creo que o sea, la producción musical es como es un cargo como muy abierto, ¿no? Entonces yo conozco desde productores que se involucran en todos los aspectos del disco, tanto que podría decirse que el disco es un poco su disco, ¿no? El disco del productor. Por ejemplo, hay artistas, ¿no? Por ejemplo, un artista que viene con unas canciones, que toca con una guitarra acústica y una voz, y el productor se encarga de tocar la mayoría de los instrumentos o de encontrar a los músicos con los que trabaja habitualmente y crear un disco, ¿no? Donde hay una parte de arreglista muy importante, ¿no? Eh, hay otro tipo de productor, digamos, que no se mete tanto en esta faceta, pero sin embargo apoya a los músicos desde una parte psicológica que les hace sentirse seguros, entonces igual no se involucran tanto en la parte de composición o de arreglos, y luego hay otros productores que son como muy técnicos, ¿no? El técnico de estudio, ¿sabes? Que te va a ayudar o te va a asesorar únicamente a sacar sonido, ¿no? Yo intento estar como en esas tres facetas, pero intento no hacerme ver demasiado en ninguna de las tres. O sea, para mí, cuando produzco un disco, es muy importante que ese disco sea el disco de ese artista y no mi disco, ¿no? O sea, intento, por ejemplo, si creo que en una canción falla algo, lo que hago es comunicarlo, ¿no? Y invitar a que encuentren su manera de cambiar eso que está fallando. El estribillo no es bueno. O sea, yo no propongo un estribillo, no digo, ¿por qué no harías esta otra melodía? O sea, piénsalo, ¿sabes? A ver si le digo en qué elementos Esto, creo que fallan o tal, ¿no? esto podría suceder, Dani. Lo que sí me ocurre a mí
es que no se pactan las funciones muchas veces y entonces efectivamente tienes que andar un poco con pies de plomo. Puede Sí. suceder por esto, porque como no está pactada la función, uno tiene que respetar a los músicos o no sabe hasta dónde, es lo que tú estás diciendo, hay que ir con respeto porque es su música, o sin embargo hay otros que directamente pueden pretender que eso lo ven claro que está mal y tienen que cambiarlo. Bueno, yo en mi caso intento hablar esto en las reuniones de preproducción y sí que tengo muy claro, porque de hecho trabajo día a día eh, en diferentes facetas del proceso de hacer un disco. O sea, hay muchos días donde viene un productor y yo tengo muy claro cuál es mi papel de ingeniero y voy a hacer todo lo posible para hacer mi trabajo increíble, pero sé cuál es mi trabajo, ¿no? O sea, cuál es mi posición, entonces sé cuál puede ser mi aportación y cuál no debe ser, ¿no? Entonces soy muy cauteloso en ese sentido. Pero cuando se me propone que sea yo el productor del disco, normalmente hago un trabajo previo bastante extenso, o sea, estamos hablando de meses antes de meterte a grabar un disco, yo quedo con los grupos, tanto para tener reuniones como para escuchar los temas en el local o quizá grabar demos. Entonces, en todas estas charlas sí que defino un poco cuál es mi visión de la producción y hago que la banda entienda eso y me cercioro de que es eso lo que están buscando, porque quizás no es eso lo que están buscando, ¿no? A veces pues alguien lo que quiere es que el resultado sea muy óptimo, pero le da igual, ¿sabes? Si ese arreglo lo toca él o lo toca otro músico o lo que sea, ¿no? Yo en mi caso también es verdad que no he trabajado tanto con artistas en solitario, sino siempre ha sido con bandas, entonces siempre como que he intentado tirar de los recursos de la propia banda, no meter agentes externos a la banda y hacer que finalmente cuando acabe el proceso del disco ellos sientan que ese es su disco, el mejor disco que ellos han podido hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener un disco, cualidades sonoras, para que sea una buena grabación musical? Uf, creo que no, no hay una pauta, ¿sabes? No hay una pauta. Hay discos eh, que desde un punto de vista un poco más, desde un punto de vista formal, técnico, son desastrosos y sin embargo te pueden decir mucho, ¿no? O sea, entonces creo que vale todo. Hoy en día, o sea, bueno, hoy en día siempre ha valido todo a la hora de hacer un disco porque cuando estamos haciendo un disco estamos plasmando canciones y la forma en la que suenan los diferentes elementos de las canciones, nadie no está preestablecida. O sea, puede ser lo que para ti suena horrible, para mí me puede emocionar, ¿no? Entonces, no hay normas. Me encanta que sea así, ¿no? Que no hay normas. Eso no quiere decir que uno tenga la tendencia a hacer las cosas de una manera, ¿no? Y que provienen de una escuela, ¿no? O sea, pero que si una batería se puede grabar con 11 micros o con uno y puede sonar distorsionada, o puede sonar muy fiel a cómo suena la batería en la sala, o puede no parecerse en nada, o puede estar sustituida por miles de samples que no se parecen en nada a la batería original. O sea, vale todo realmente, ¿no? No hay una manera, no tiene que sonar de una manera determinada. No sé si me puedes nombrar alguno de los discos que más hayas disfrutado o que te hayan tocado la fibra, que tengas que ahora te vengan a la cabeza. Mm. Bueno, seguramente que los discos que más me han emocionado provienen de una etapa de mi vida en la que yo era más susceptible de emocionarme con la música, porque desgraciadamente cuanto más sabes o más eres capaz de evaluar un disco en sus diferentes partes y tal, pues menos, o sea, más difícil es que te sorprenda, ¿no? Entonces, pues los discos que me han sorprendido a mí son probablemente los que escuché entre los 16 y 22 años, más o menos, ¿no? Pero bueno, hay algunos que han seguido siendo un referente de discos de cabecera, pues no sé, desde el White Album de los Beatles a la Velvet Underground, a Nico, otro disco que me pilló bastante mayor, pero me, me flipa mucho es el Sea Change de Beck, que es como disco de cabecera también en cuanto a sonido, eh, no solamente que me transmita emocionalmente, el Transformer de Lou Reed, eso todo de mis discos favoritos, pero claro,
tengo 46 años, con lo cual escucho mucha música y te podría decir después de mis diferentes etapas de mi vida que ha ido cambiando, ¿sabes? De Nevermind de Nirvana a, no sé, a las Bien. hojas secas de Marina. Eh, ¿Cuál es tu forma favorita a la hora de escuchar música? Mi forma favorita de escuchar música es en el estudio, con los monitores que conozco, en un entorno de escucha que me gusta mucho y estar solo y escuchar música. También es el lugar como que conozco bien, ¿no? Entonces hay como paz, hay soledad y hay silencio pues en casa tengo familia, tengo hijas y no es lo mismo. Esa es una y otra en los viajes también. Me encanta escuchar música en el coche cuando voy de viaje. También es como un momento relajado, normalmente estás viendo paisajes abiertos y piensas, no sé, es otro de los lugares donde me gusta. ¿Y es la manera más habitual que tú tienes a la hora de escuchar música? La manera más habitual es en el estudio de grabación porque paso 10 horas diarias de lunes a viernes. Entonces sí, desgraciadamente no escucho mucha música en casa porque no me quedan muchas ganas después de 10 horas intensas de haber estado involucrado en la música. Entonces lo hago pues cuando tengo varios días libres y al tercer día me vuelve a apetecer escuchar música, pero supongo que la gente me entiende cuando pasas tantas horas dedicadas a la música, el tiempo libre que tengo prefiero ver una película o... ¿no? Así que, pero bueno, escucho mucha música en el estudio antes y después del trabajo, cosas que me interesan, bueno, que tienes curiosidad por escuchar o que te han recomendado. Escucho mucha música en el estudio, sí. ¿Tú crees que los técnicos y los músicos hablamos el mismo idioma? No, creo que no hablamos el mismo idioma, por eso creo que es muy importante que los técnicos conozcan cuál es el idioma de los músicos. Porque al revés no tiene sentido. Nosotros estamos a su servicio, no al contrario, ¿no? Los músicos no están al servicio de los técnicos, ¿sabes? Para que un disco suene muy bien, sino nosotros somos los que estamos al servicio de ellos. Entonces, creo que es muy importante que aprendamos un lenguaje que pueda ser común, ¿no? Bueno, yo me considero músico también, entonces por eso creo que me entiendo bien con los músicos y que hablo ese lenguaje, pero si no lo fuese, pues trataría de encontrar ese lenguaje. A veces es muy difícil traducir en técnica lo que un músico te propone o tal, o sea, se habla muchas veces, ¿no? En términos tan abstractos, sabes que es imposible, ¿no? O sea, que alguien te dice, es que tendría que tener un poco más de power, ¿sabes? O que es que esta parte es un poco lánguida, ¿sabes? O este sonido le falta un poco de potencia, ¿no? ¿Qué es potencia en el sonido? ¿Sabes? Claro, lo que es potencia para ti, o alguien suena oscuro. A veces alguien te dice suena oscuro. Claro, para mí como técnico oscuro es que le faltan agudos, pero para un músico no siempre es que le faltan agudos. A veces oscuro es otra cosa, ¿no? O le falta reverb, ¿sabes? Pero en realidad te das cuenta que no saben muy bien lo que es la reverb y en realidad lo que le suena es que le falta agudos, yo qué sé, ¿sabes? Esto pasa mucho. Entonces sí, hay que esforzarse por entender ese lenguaje. Llevo mucho tiempo pensando en que me gustaría hacer montar una especie de pequeños cursos o algo así de técnica para músicos. Es decir, lo imprescindible que debería conocer un técnico para entrar en un estudio de grabación y poder manejar un lenguaje con el que saber qué es lo que puede pedir, cómo lo puede pedir. Creo que sería muy importante. Llevo años tratando de diseñar algo de esto, o sea, un curso breve, porque ellos no quieren ser técnicos de sonido, ¿no? O sea, pero sí que me gustaría explicarles, ¿no? O sea, lo que es la compresión, cómo se mezcla. Bueno, simplemente que conozcan un poco cuál es el proceso de dentro para aprovecharse de ello y utilizarlo a su favor, ¿sabes? A la hora de comunicarse con los que somos técnicos y estamos en la otra parte y tenemos que traducir sus ideas en hechos, ¿no? Muy interesante, la verdad, sí. Aunque es como tú dices, también nosotros al estar al servicio es un curso que es súper interesante para sacar el provecho, pero que somos nosotros los que debemos esforzarnos. Me quedo con eso. Totalmente. Eh, y ahora sí, por último, ¿crees que los técnicos tenemos algo de músicos frustrados? Sin intentar ser una cosa desagradable con lo de músicos frustrados, ¿vale? Pero ¿crees que hay algo de eso?
Sí, sí, probablemente. Lo que pasa es que no visto desde un punto peyorativo. Eh, por ejemplo, yo hablo de mi caso, pero creo que es un poco similar a varios técnicos que conozco. Empezamos pretendiendo ser músicos, ¿no? O ganarnos la vida, no sé si ganarnos la vida, pero vamos, hacer nuestra música. Y por el camino, en mi caso, me di cuenta que tenía un talento para otra faceta que estaba involucrada con la música, pero no era la de hacer canciones o la de interpretarlas, ¿no? Y yo no me siento frustrado en ese sentido, al contrario, me siento feliz, aunque a veces piense, joder, me gustaría tener un poco de tiempo de hacer mis canciones de nuevo o tal. Pero bueno, es como que me he especializado en una parte de la música que me apasiona, porque creo que es tan apasionante como tocar la guitarra, ¿sabes? Es manejar la mesa de mezclas. Y, y bueno, simplemente creo que es, o sea, que visto desde un punto de vista sano, ¿sabes? Pues es estupendo. No, no sentirlo como una frustración, o sea, músicos frustrados, sino saber que inicialmente quisimos ser músicos, pero por el camino nos hemos encontrado otra cosa y yo estoy siempre feliz de ayudar a otros músicos en la faceta en la que yo domino para conseguir un disco que también sé que si no lo hubiera hecho yo y lo hubiera hecho otra persona sería un disco distinto. Eso quiere decir que hay una parte de ti que es única y que ha hecho que ese disco sea así porque tú estabas ahí. Pues creo que es tan, no sé si es tan importante o no, pero es importante, ¿sabes? Y eso a mí me satisface y me deja muy a gusto, la verdad. Y vamos a darle también la vuelta a esta pregunta. ¿Por qué crees que hay, porque a lo largo de la historia ha habido músicos, puede ser pues como Franz Zappa, por ejemplo, que se montan sus estudios? Ujú. ¿Esto puede ser porque tiene una parte de músicos frustrados? ¿Puede ser porque hay una desconfianza? ¿Puede ser porque buscan a lo mejor una manera de estar más cómodos a la hora de poder interpretar sin tener una presión temporal? ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, yo creo que o sea, creo que es por varios factores. Uno de ellos es el intento de dominar todo el proceso. Algo que me parece que en realidad que es bastante negativo para tu propia música. Pero sí que existen muchos músicos que quieren dominar toda la parte del proceso. Por ejemplo, alguien que compone sus canciones y que si fuese capaz, él tocaría las baterías, si fuese capaz, él tocaría los bajos y tal, y no tendría una banda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo que no me parece positivo en ese sentido? Pues a mí me parece que una de las cosas muy importantes y enriquecedoras de la música es que es un trabajo colaborativo, artístico y colaborativo con otras personas, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú llevas una canción al local y el bajista propone una línea de bajo que no es la que tú tenías pensado, pues eso ha mutado de lo que era tu idea original y se ha convertido en otra cosa. Pero cuando llegas al estudio y le propones al técnico que quieres grabar la batería, pues va a sonar de una forma distinta a lo que originalmente tenía en la cabeza esa persona. O bueno, y quizás se puede acercar más o menos, o quizás le proponen otra cosa que le resulta más interesante. Creo que uno de los motivos por los que los músicos montan sus propios estudios es para dominar esa parte del proceso y que sea genuinamente el 100% como suya, ¿no? No en el caso de Frank Zappa, pero hoy en día también muchos músicos hacen esto porque piensan que es más económico, ¿no? Y porque, en cierto modo, también infravaloran la parte del proceso de lo que supone ser técnico de sonido. Normalmente, y afortunadamente para nosotros los que nos dedicamos a esto, para finalmente en algún momento de ese proceso darse cuenta de que no era tan sencillo, ¿no? O sea, que no es como te compras los equipos, te compras los micros, pones la batería y ya está, ¿no? Y esto se hace solo, sino que requiere toda una vida también de profundizar en ese proceso, pues igual que yo no puedo decir, pues las guitarras de este disco las voy a grabar yo, me compro una guitarra y toco la guitarra, no, tocar la guitarra es otra cosa, ¿no? O sea, conlleva muchos años de dedicación y tal, pues grabar también, ¿no? Entonces los músicos que hacen esto, pues creo que sí, que se equivocan en ese sentido. Y el tercer motivo probablemente es porque piensan que de esa manera pueden generar un entorno muy familiar, libre de agentes externos, ¿sabes? Que puedan contaminar, ¿sabes? El proceso creativo. Pero bueno, o sea, igualmente pienso que eso se puede conseguir y es estar con la gente adecuada, que aporte al proceso. No sé, creo que es muy importante que cuando trabajas colaborativamente en algo artístico,
no trates de dominar tú todas las partes del proceso, sino que dejes expresarse y brillar a la gente que te rodea. Eso es lo más inteligente y es lo que mejores resultados da. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tienes que hacer es encontrar un productor o un técnico con el que pienses que vas a conectar, con el que hayas escuchado su trabajo y pienses que conecta con el tuyo y dejarle hacer o dejarle aportar, ¿no? Con respecto a, igual que tú, si llamas a si llamas a, eres un grupo de pop, ¿sabes? Si llamas a un violonchelista, ¿sabes? Para que toque una parte, pues te lo puedes proponer una melodía, pero quizás sería mejor, oye, yo te propongo esto, pero a partir de aquí tú modifícalo porque tú dominas tu instrumento y seguro que vas a sugerirme cosas más interesantes que la línea que yo he inventado con un teclado, ¿no? O sea, creo que es más inteligente proponer una idea, pero luego dejar hacer. Muchísimas gracias por habernos atendido, porque ha sido un placer y nos has dado muchísimas claves que podremos aplicar para seguir creciendo en el mundo del sonido. Así que muchas gracias, Dani. Un placer. Muchas gracias a ti, Gonzalo, que tenía ganas ya de conocerte y de ponerte cara. Pues nada, un placer. Aquí estamos. Gracias.